cada uno. Vamos a orar en esta hora para poner este tiempo en las manos del Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor amado, por darnos la oportunidad, mi Dios eterno, primeramente de estar en tu casa, Padre celestial. Te damos gracias, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús, Señor eterno, venimos poniendo esta hora, Señor amado, en tus manos. Que seas tú, Padre de la gloria, usando, Señor amado, mi boca, Padre de la gloria, para traer tu palabra, mi Dios eterno. Que no salga nada de mí, Señor amado, que tú no quieras, Padre celestial. Usa mi vida, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Padre celestial. Que tu palabra, Señor amado, llegue a todo aquel que la necesite, Señor amado, y que también, Padre de la gloria, aquellos que no conocen tu palabra puedan conocerla, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Padre celestial. A ti te damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Poderoso es el Señor, hermanos. Le damos un fuerte aplauso al Padre en esta hora. Amén. En esta hora quiero predicar con el tema ¿por qué no recibimos? Amén. Y quiero ir a la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3. Si me acompañan ahí, amén, me dan un fuerte amén cuando lo tengan. Y dice la palabra del Señor, la leemos en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pedís, pero no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Gloria sea al Señor, hermanos. Tenemos que entender que muchas de las ocasiones, aleluya, nosotros pedimos pero no recibimos. Pedimos nosotros algo al Padre pero no lo recibimos. A veces ni siquiera, hermanos, lo pedimos en el lugar correcto, y es por eso que nosotros no recibimos. Dice el apóstol Santiago que pedimos pero no recibimos porque pedimos pedimos de mal y no pedimos de la manera correcta. No pedimos de la manera que nosotros debemos de pedir, porque tenemos que aprender, hermanos, que tenemos que saber cómo pedir y cuándo es el tiempo correcto que nosotros tenemos que pedir. Tenemos que entender, hermanos, primeramente en dónde estamos pidiendo, en qué lugar estamos pidiendo, cómo estamos pidiendo. No podemos simplemente, hermanos, cuando nosotros necesitamos algo, no podemos ir al lugar incorrecto. Tenemos que saber, hermanos, cuál es el lugar correcto donde tenemos que ir. La Biblia nos habla en el libro de Mateo 6:6 y dice la palabra, hermanos, que cuando nosotros nos encerramos y estamos con el Padre, Él que nos mira en lo secreto nos recompensará en lo público. Entonces tenemos que entender que el lugar correcto para nosotros pedir primeramente es en la intimidad con el Padre. En el lugar correcto para nosotros poder pedir lo que necesitamos es cuando nos conectamos con el Padre. Es cuando subimos al monte y hablamos con Él y le decimos: Señor, necesito esto, Padre, necesito esto. Entonces necesitamos entender, hermanos, cuál es el lugar correcto en el que nosotros tenemos que ir para poder pedir lo que el Padre tiene para cada uno de nosotros. La Biblia habla, hermanos, en el libro de Lucas 8:43 y habla sobre la historia de una mujer que llevaba años con una enfermedad. Y dice que ella había tratado, había ido a médicos, había ido a muchos lugares, pero que nadie podía darle lo que ella necesitaba. Nadie podía darle el milagro que ella necesitaba. Pero dice la palabra de Dios que cuando pasó Jesús por ese lugar y ella tocó ese manto, ella fue sana, porque ella supo cuál era el lugar correcto a donde ella tenía que ir a pedir. Y muchas de las ocasiones nosotros, hermanos, vamos con el vecino. En la necesidad vamos con alguien más. En la necesidad nosotros vamos al lugar incorrecto. En la necesidad financiera vamos con un prestamista, vamos con el banco. Pero en vez de eso tenemos que saber que el lugar correcto donde nosotros tenemos que venir es al Padre. Es arrodillarnos y decirle: Señor, tengo necesidad de ti, y venir a Él y pedirle para hacerlo de la manera correcta. Gloria sea su nombre. Entonces, hermanos, sabemos que tenemos un lugar al cual nosotros tenemos que ir, y no es cualquier lugar al que nosotros vamos. Vamos con el dueño de todo, hermanos. Vamos con el dueño de nuestras vidas, al que nosotros vamos a pedir. Y aunque Él aún ya sepa nuestra necesidad, estamos sabiendo que nosotros vamos al lugar correcto. Gloria sea su nombre. Entonces, ¿por qué no recibimos?
Porque muchas de las veces vamos al lugar incorrecto. ¿Y por qué no recibimos? A veces tal vez estamos en el lugar correcto y le pedimos al Padre y es en la intimidad, pero muchas de las veces no es el tiempo correcto. Tenemos que entender, hermanos, que dice la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 3 y versículo 1, que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene una hora, hermanos. Nosotros tenemos que saber que el Padre sabe el tiempo correcto en el que nosotros estamos preparados para recibir aquello que estamos pidiendo. Porque la vida, las cosas, hermanos, los milagros no suceden cuando nosotros queremos. No suceden cuando nosotros, aleluya, le pedimos al Padre, sino que suceden cuando Él quiere. Podemos venir a Él y podemos pedirle a Él, pero si Él sabe que no estamos preparados para recibir, aleluya, lo que Él tiene para nosotros, nada va a suceder. Porque todo tiene su tiempo y a veces Él puede darnos esa bendición, pero Él sabe que no nos va a beneficiar, sino que nos va a afectar y más bien nos va a llevar hacia lugar incorrecto. Entonces el Padre no va a bendecirnos. Entonces el Padre no va a darnos lo que nosotros necesitamos. Por eso dice el apóstol Santiago, pedimos, pero pedimos pedimos mal, no pedimos de la manera correcta. Porque para nosotros saber, hermanos, cuando tenemos que pedir lo que tenemos que pedir en el tiempo de Dios, es cuando estamos conectados con el Padre. Si nosotros no estamos conectados con el Padre, no podremos saber cuándo es el tiempo en el cual nosotros tenemos que clamar para pedir en esa necesidad, para pedir lo que estamos necesitando en ese momento. Gloria sea al Señor. Entonces hay un tiempo, hermanos, que nosotros tenemos que entender que es en el tiempo de Dios cuando nosotros recibiremos lo que Él quiere entregarnos. Es en el tiempo correcto de Dios, porque el Padre nunca llega tarde a nuestras vidas. Tenemos que entender que el Padre conoce cada una de nuestras necesidades y Él sabe en el momento que Él va a suplir esa necesidad. Él sabe en el momento que Él va a traer esa sanidad a tu vida. Él sabe en el momento cuando Él va a hacer ese milagro a tu favor. Hay tiempo en el tiempo de Dios, hermano. Hay un tiempo y es el tiempo de Dios. La Biblia nos habla, hermanos, muchas historias de personas que estaban enfermas, pero no era el tiempo correcto para que ellas recibieran su milagro. La palabra de Dios nos habla, hermanos, de aquel hombre, amén, que estaba que estaba inválido. La Biblia nos habla en Juan 11:4, hermanos, que tenía 38 años esperando que alguien lo metiera al estanque, dice la palabra del Señor. Este hombre, hermanos, vemos cómo esperó por tanto tiempo a que su tiempo de su milagro llegara, a que el tiempo del Señor se manifestara en su vida. Vemos cómo él, hermanos, aunque él tal vez pedía, aunque él tal vez tenía esa necesidad, pero cuando no era su tiempo, no llegaba el milagro. Pero cuando llegó el tiempo, después de 38 años, que Jesús llegó a su vida y dice que le dijo, levántate y anda, fue en el tiempo correcto. Entonces tenemos que aprender, hermanos, a esperar el tiempo de Dios y no querernos adelantar por nosotros mismos y querer, aleluya, adelantar lo que nosotros no estamos preparados para recibir. Tenemos que saber, hermanos, que hay un tiempo de Dios y que ese tiempo es perfecto y tenemos que aprender a esperar en ese tiempo. Así como este hombre, así como esa mujer, hermanos, que llevaba 12 años enferma, esperaron hasta que ese momento de que el maestro pasara por ese lugar y ella pudiera recibir su milagro, y este hombre que pudiera, aleluya, Jesús sanarlo. De esa misma manera nosotros, hermanos, podemos esperar mucho tiempo, pero también puede ser poco el tiempo. Entonces tenemos que entender que solo el tiempo Dios lo sabe, que Dios es el encargado de nuestra vida y que no es nuestra voluntad, sino que ya vivimos para Él y que es la voluntad del Padre, y que si Él no quiere que algo suceda, no va a suceder, pero que cuando Él quiere, tampoco nadie va a poder evitar que eso suceda en tu vida. Nadie va a poder evitar que ese milagro suceda en tu vida. Tenemos que entender, hermanos, que ese tiempo, aleluya, ese tiempo va a llegar. Yo no sé qué tú estás pidiendo, yo no sé qué tú no has recibido, pero yo te quiero decir que si no lo has recibido, ha sido porque tal vez no es el tiempo de Dios. Pero sigue esperando y sigue clamando y sigue intercediendo, porque a veces, hermanos, no recibimos porque nosotros no somos persistentes.
porque nosotros, hermanos, no somos, aleluya, no somos pacientes a recibir eso. A veces nos desesperamos y queremos rápido las cosas y queremos que todo suceda rápido y queremos que Dios se manifieste rápido, y a veces queremos, hermanos, que de la noche a la mañana Dios haga algo que nosotros queremos, pero el Padre no trabaja de esa manera. Él quiere que nosotros estemos en calma y que estemos confiando en Él, y que todo momento, aunque sea la situación más difícil, digamos: Señor, tú tienes control y tú sabes lo que vas a hacer, porque tenemos que estar pacientes y tenemos que ser persistentes, hermanos. A veces nos cansamos de clamarle al Señor por aquello que tú necesitas, pero no te canses, sigue clamando, porque el Padre está pronto a darte tu respuesta. Yo creo que el Padre está pronto a dar respuestas en este lugar a cada uno de nosotros. Yo creo que el Padre tiene muchas bendiciones, hermanos, que a veces no hemos recibido, no porque nosotros, aleluya, no porque nosotros no queramos, o porque el Padre no quiera, o porque el Padre es mentiroso. Hay muchas promesas, hermanos, que estamos a punto de recibir, porque ha sido el tiempo de Dios, porque nos hemos mantenido, aleluya, en oración, porque nos hemos mantenido persistentes y no hemos desmayado. Yo creo, hermanos, que como iglesia, como pueblo del Señor, vamos a recibir cosas grandes, cosas mayores de lo que hemos visto, porque hemos perseverado y hemos llegado hasta aquí y hemos sido persistentes, hermanos, porque muchas de las veces nosotros tenemos que perseverar para poder alcanzar aquello que necesitamos. Vemos la palabra del Señor que nos habla en el libro de Marcos capítulo 10, del versículo 46 en adelante, y vemos a este hombre que era el ciego, que era un ciego que le llamaban Bartimeo. Y dice la palabra del Señor que mientras Jesús pasaba, aleluya, él gritaba y gritaba para que lo pudiera escuchar Jesús, y decía: Hijo de David. Y dice la palabra del Señor que lo callaban y que no lo dejaban, que no lo querían que él gritara, pero él seguía gritando y él no se detuvo a pesar de que la gente lo quería callar. Y muchas de las veces nosotros que le pedimos al Señor: Señor, quiero predicar, y alguien te dice: no vas a poder hacerlo, y dejas de clamar por eso. Muchas de las veces le dices tú al Señor: Señor, quiero poner mi compañía, y alguien te dice: no vas a poder porque es muy difícil, porque es complicado, y dejas de orar por eso. Tenemos que ser persistentes, tenemos que estar dispuestos a que si comenzamos a orar por algo, permanecer en eso, permanecer en esa oración, que nuestra oración siga permanecida ahí, que el Padre reciba esa oración para nosotros poder recibir lo que estamos necesitando. Vemos que este hombre no se cayó a pesar de que le decían que se callara. Él siguió, permaneció en hablarle. ¿Y qué fue lo que pasó? Provocó su milagro, provocó lo que él necesitaba, recibió lo que él necesitaba, porque él supo permanecer. Entonces no debemos de desesperarnos. Por eso a veces, hermanos, no recibimos, porque solamente oramos 2 días por aquello que necesitamos, y el tercero ya se nos olvidó y dejamos de hacerlo. A veces solamente clamamos un día, 1 hora, y decimos: el Padre ya lo escuchó y Él lo va a hacer, pero dejamos de hacerlo. Y el Padre le gusta, hermanos, que nosotros siempre estemos clamando por eso, porque Él sabe que Él lo va a hacer en el tiempo correcto, pero tenemos que permanecer en eso. Tenemos que permanecer en esa oración, que nuestra oración no cese, que no nos cansemos de clamar por eso que necesitamos, que no nos cansemos de pedir aquello que estamos necesitando. Así como este ciego, hermanos, sigamos adelante, sigamos clamando, sigamos pidiéndole al Señor, porque Él lo va a hacer. Sigamos pidiéndole al Padre, porque sabemos que Él lo va a hacer. Poderoso es el Señor, hermanos. Tenemos que permanecer en la oración. Poderoso es el Señor, hermanos. Cuando nosotros permanecemos es cuando nosotros recibimos. Vemos la mujer del flujo de sangre, que de igual manera, a pesar de la multitud que estaba rodeando a Jesús, ella caminó y ella logró llegar y alcanzar a tocar ese manto. ¿Qué hubiera pasado si ella, al ver la gente, mejor se hubiera retrocedido? ¿Qué hubiera pasado? Ella no hubiera recibido ese milagro. Ella no hubiera recibido eso que tanto ella estaba esperando. ¿Qué hubiera pasado si aquel hombre inválido que estaba en el estanque esperando a que alguien llegara y lo metiera? ¿Qué hubiera pasado si él, mi mujer, le hubiera dicho a alguien: mejor llévame a otro lado?
no hubiera llegado Jesús, no hubiera podido recibir eso que él estaba esperando, porque a veces estamos, hermanos, en el lugar incorrecto. Pero este hombre estaba ahí y él permaneció en ese lugar y él permaneció ahí clamando y él permaneció sabiendo que iba a recibir su milagro. Porque nosotros, hermanos, al ver que no recibimos, nos desesperamos y dejamos de hacerlo. Y a veces nos alejamos decimos, es que Dios no cumplió lo que yo le pedí. Es que Dios no hizo el milagro que yo le pedí. Y nos alejamos de Dios y parece que la culpa es de Dios. Cuando dice el apóstol Santiago, porque pedimos mal. Porque pedimos mal. No es la culpa de Dios. No es que Dios no quiera darte el milagro. Es porque no lo hacemos, porque no pedimos de la manera correcta. Es porque no pedimos, hermanos, como Dios quiere que nosotros pidamos. Es porque no estamos, hermanos, en el lugar que Dios quiere que estemos. No estamos preparados a veces para recibir lo que Dios quiere entregarnos. A veces nosotros, hermanos, queremos que Dios nos entregue cosas grandes, pero nosotros no estamos capacitados para eso. Entonces tenemos que entender que Dios tiene ese tiempo, que Dios tiene el tiempo correcto para tu milagro. Y que no te canses de clamar, que no te canses, hermano, de pedirle a Dios por eso que tú estás necesitando. El Padre tiene cosas grandes para cada uno de nosotros, pero tenemos que seguir perseverando en eso. Pedimos mal, hermanos, a veces y no recibimos. Gloria sea al Señor. Denle un aplauso al Padre. Pedimos mal, hermanos, y a veces no recibimos porque no hay un sacrificio de parte de nosotros. Tenemos que entender, hermanos, que no es de que Dios nos pida algo a cambio, pero hay ocasiones que para que Dios pueda entregarnos algo, tenemos que quitar algo de nuestra vida. Hay ocasiones, hermanos, que nosotros para poder recibir algo de Dios, tenemos que alejarnos de alguien, de algo, y a veces no queremos sacrificar algo para poder recibir el milagro. A veces no queremos sacrificar, hermanos, ese día de descanso, tal vez un domingo que tú tienes de descanso y no quieres sacrificar ese día para venir a la iglesia y recibir tu milagro, pero sí quieres que el Padre te bendiga y el Padre te dé lo que tú necesitas. Tenemos que entender, hermanos, que hay que sacrificar. Tenemos que entender que hay ocasiones que el Padre nos va a pedir que sacrifiquemos algo para poder recibir lo que Él quiere entregarnos. Vemos la vida de Ana, hermanos. Vemos que dice su palabra que el Cana subía y daba sacrificio, pero dice que era el Cana. Pero ¿qué pasó cuando ella subió y cuando ella le pidió a Dios y cuando ella se humilló ante Dios? Pero ella no solamente se humilló, sino que al mismo tiempo entregó algo que ella sabía que Dios le iba a dar. Es un sacrificio que ella hizo, algo que Dios le iba a dar, algo que ella no podía tener, al mismo tiempo lo entregó. Y vemos cómo Dios la bendijo. Y a veces nosotros no queremos, hermanos. A veces le decimos al Señor, entrégame un trabajo bueno. Pero cuando es el tiempo de entrégame un trabajo bueno y no queremos darle al Señor lo que es del Señor, no queremos darle nuestro tiempo, no queremos diezmar, no queremos ofrendar, no queremos sacrificar lo que Él ya nos entregó a nosotros. Y le pedimos como Ana que queremos algo, pero ella al mismo tiempo lo sacrificó. Algo que ella no había recibido al mismo tiempo, ella lo sacrificó. Vemos la vida de Abraham, hermanos, que algo que él no había tenido lo iba a sacrificar para poder recibir algo que el Padre le iba a entregar. Perdón. Vemos la vida de Abraham, hermanos. Él tuvo que primero sacrificar algo. Él iba a sacrificar algo para poder recibir algo de parte de Dios. Pero ¿qué hubiera pasado si él al recibir le hubiera dicho al Señor que él no lo iba a hacer? Porque era su único hijo, que él no lo iba a hacer porque que era el único hijo que él le había dado. Tal vez no hubiera recibido la bendición que el Padre le iba a dar. Entonces tenemos que entender, hermanos, que para nosotros para nosotros poder recibir lo que pedimos, hay ocasiones que vamos a tener que sacrificar. Y nadie va a sacrificar eso por ti, porque eso es personal. Eso es algo personal que nosotros tenemos que hacer. El Cana sacrificaba, pero Ana tal vez no lo hacía. Pero cuando ella lo hizo, fue de la manera que ella recibió lo que el Padre le iba a entregar a ella. Entonces tenemos que saber, hermanos, que hay sacrificios que pedimos mal porque no queremos sacrificar.
que no recibimos porque no queremos sacrificar. No queremos sacrificar ese tiempo, no queremos sacrificar lo que el Padre, aleluya, en algún momento tal vez tú no lo tenías y ahora que lo tienes no quieres sacrificarlo, no quieres entregarlo. Cuando el Padre te lo pide, es mejor, hermanos, entregárselo, porque algo mayor va a venir para tu vida. Cuando tú sacrificas algo para Dios, tenemos que entender que algo mayor va a llegar a tu vida. Cuando le damos al Padre y lo honramos, hermanos, algo más grande viene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Padre, hermanos. Poderoso es el Señor, amén. Entonces sabemos, hermanos, que no es que el Padre no quiera bendecirnos, sino que es porque pedimos mal, dice el apóstol Santiago. Es porque pedimos mal. A veces, hermanos, pedimos sin fe. A veces, hermanos, queremos recibir cuando nuestra fe no alcanza para poder nosotros recibir lo que el Padre quiere entregarnos. Tenemos que entender que cuando nosotros pidamos con fe. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, que es imposible agradar a Dios sin fe. Sin fe no podemos agradar a Dios. Y a veces queremos venir a Él, hermanos, y pedirle algo, pero ni siquiera nosotros mismos creemos que Él no lo puede dar. Tenemos que entender que en el lugar correcto, que en el lugar donde estamos pidiendo, no es a cualquiera que le estamos pidiendo. Le estamos pidiendo al Padre, le estamos pidiendo a aquel, aleluya, que tiene control de todo, aquel que puede abrir las puertas a tu favor, aquel que tiene el control de tu vida, tiene control de todo para poder bendecirte y para poder darte. No estamos, hermanos, pidiéndole a cualquier persona. Puedes ir con tu vecino y pedirle, y si no tiene, está bien, pero cuando le pidas al Padre, pídelo con fe. Cuando le pidas al Padre, pídelo creyendo que tú ya lo recibiste. Cuando le pidas al Padre, pídelo sabiendo que eso ya está en tus manos, que eso tú ya lo tienes. Creyéndole al Padre, hermanos, porque cuando pedimos con fe, el Padre siempre activa los milagros a nuestro favor. Cuando pedimos con fe, lo que tú estás necesitando siempre va a llegar a tu vida. Porque con fe, hermanos, cada una de las personas que recibieron un milagro se acercaron con fe. Vemos aquel, hermano, aquel centurión que pidió sanidad para su criado. Dice la palabra del Señor que Jesús le dijo: no he encontrado en Jerusalén nadie con esa fe. No he encontrado a alguien que tenga esa fe. ¿Por qué? Porque él se acercó, hermanos, y él sabía que con quien se iba a acercar solo necesitaba decir que su criado era sano y iba a ser sano. Él se acercó creyendo, él no se acercó dudando, hermanos. Y muchas de las veces nosotros vamos al Padre con duda. Vamos al Padre diciéndole: Señor, ¿será que tú puedes hacer esto? Y hacemos, hermanos, que el Padre sepa que no vamos con fe. No tenemos que acercarnos con el Señor cuando nosotros sabemos, hermano, que pedimos con la voluntad del Padre. Tenemos que acercarnos con fe. No tenemos que decirle: Señor, ¿será que tú puedes? Porque si nosotros sabemos que el Padre todo lo puede hacer, tenemos que acercarnos y decirle: Señor, yo creo que tú puedes hacer esto y muchas cosas más. Señor, yo creo que tú puedes abrir esta puerta y muchas puertas más. Señor, yo creo que tú puedes bendecirme de una manera que tal vez ni nadie se lo espera. Entonces tenemos que acercarnos con fe. No recibimos, hermanos, por falta de fe. A veces nosotros, hermanos, no recibimos porque nuestra fe, porque hemos dudado, porque no hemos confiado en el Señor cuando dice su palabra que tenemos que confiar en Él y estar firmes en nuestra fe. Entonces tenemos que saber, hermanos, que con esa fe que nosotros tenemos podemos hacer que las cosas que necesitamos podamos recibirla. Y muchas de las ocasiones, hermanos, también no recibimos porque no somos específicos con el Padre. A veces, hermanos, nosotros no recibimos porque el Padre tal vez estabas orando y pidiéndole al Señor y Él te dice: ¿qué quieres? Pero a veces ni siquiera nosotros sabemos qué queremos. A veces nosotros ni siquiera sabemos, hermanos, cómo estamos, aleluya, dentro de nosotros, y estamos en duda de lo que queremos. Entonces tenemos que venir al Padre confiados y específicos de lo que queremos. Vemos como cada uno de las personas, hermanos, que recibieron un milagro, aún sabiendo el Señor lo que ellos necesitaban, les preguntaba: ¿qué es lo que tú quieres?
Vemos cómo al ciego Bartimeo le preguntó: ¿qué es lo que tú quieres? Jesús sabía que él era ciego, pero le preguntó: ¿qué es lo que tú quieres? Porque a veces el Padre quiere que nosotros seamos específicos con lo que nosotros queremos para poder recibir eso, porque tenemos que saber, hermanos, ser específicos con Dios. Tenemos que saber, hermanos, que al Padre, que Él conoce nuestras necesidades, pero aún así Él quiere que nosotros reconozcamos lo que verdaderamente necesitamos. Él quiere que nosotros reconozcamos lo que nosotros estamos necesitando en ese momento. Tenemos que saber, hermanos, ser específicos con el Padre, tener esa confianza con Él, venir a Él con fe, creyendo que lo que nosotros le pidamos, Él lo va a hacer de esa manera, porque nosotros venimos con fe, aleluya, y dice su palabra que la fe mueve montañas. Entonces no hay nada imposible para Dios. Si tú le estás pidiendo algo, tienes que ser específico. Tienes que saber qué es lo que tú le estás pidiendo. Tienes que saber, aleluya, qué es lo que tú quieres verdaderamente para que Él lo pueda hacer. En una de las ocasiones yo recuerdo que teníamos el carro descompuesto, y yo recuerdo que yo, adorando ahí al Padre, yo le dije: Señor, tenía dudas si lo arreglaba o no lo arreglaba, o lo vendía o no lo vendía, no sabía. Entonces el Padre me dijo claramente, pude sentir que Él me hablaba a mi espíritu y me decía: ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Quieres arreglarlo? ¿Quieres venderlo? Dices, lo que tú quieras. Si tú tienes fe, como tú lo pidas, así va a ser. Entonces yo agarré, tomé la decisión, y así como el Padre lo dijo, así fue. Entonces tenemos que saber ser específicos, pero cuando seamos específicos teniendo fe de que el Padre lo va a hacer, de que el Padre va a hacer ese milagro, de que el Padre va a hacer eso que tú necesitas. Alabado sea su nombre, hermano. Démosle un aplauso al Padre. Y tenemos que venir, hermanos, para concluir, agradecidos siempre. A veces no recibimos, hermanos, porque nosotros no somos agradecidos. A veces no recibimos, hermanos, porque nosotros no pedimos con agradecimiento. A veces lo único que escucha el Padre en nuestra oración, que escucha el Padre saliendo de nuestra boca, es simplemente quejarnos, es simplemente decirle: ¿por qué a mí? Es simplemente que le digamos: Señor, ¿por qué pasa esto a mí? Tenemos que saber, hermanos, acercarnos con agradecimiento y decirle al Señor: Padre, aquí estoy, gracias por la situación, gracias por lo que necesito tal vez, pero aquí estoy y te pido que seas tú obrando. Te pido que seas tú ayudándome en esto que necesito. Tal vez estamos en el lugar correcto pidiendo, pero no hemos recibido porque tal vez no ha sido el tiempo de Dios, pero tal vez no hemos recibido porque no hemos venido con agradecimiento al Padre, pero tal vez no hemos recibido, hermanos, porque nos ha faltado fe. O a veces no hemos recibido porque no hemos sido específicos con el Padre. Yo no sé tú qué le estés pidiendo al Padre, pero yo sé que muchas de las ocasiones nosotros no hemos recibido lo que tal vez tú estás anhelando. No has recibido tal vez la promesa que tú has tenido, que el Padre te ha dado. No has recibido aquello que el Padre tal vez a través de una palabra profética Él ha soltado a tu vida, y tal vez no lo has recibido y tú te desesperaste. Si tú quieres abandonar y tú quieres decir: ya no puedo, y tú quieres decir: voy a dejar de orar, voy a dejar de clamar al Padre, pero yo te quiero decir que no lo hagas. Yo te quiero decir en esta noche que permanezcas en eso, porque llegará el momento que tú vas a recibir eso que tú estás pidiéndole al Señor. Eso que tú estás anhelando lo vas a recibir en tu vida. Eso que tú estás pidiéndole al Señor, simplemente dale gracias por el momento tal vez que estés pasando, y vas a ver cómo el Padre va a obrar a tu favor. Él va a abrir las puertas que tú necesites a tu favor.